Brenda, buenos días. Luli, buenas tardes. Brenda, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Brenda, buenas tardes. Vamos a esperar a que se unan sus 4 compañeras, ¿sí? Por favor. Sí. ¿Cómo han estado? Bien, qué bueno. Bien, profe, aquí, pasándola. Pasándola, dice Brenda. Sí. En cautiverio. Sí, ¿verdad? Todavía siguen las cosas igual, pero afortunadamente ya está la vacuna, ya llegó la vacuna aquí, ¿no? Al parecer. Y ya van a empezar a vacunar, qué bueno, sirve que... Yo no confío en la vacuna. ¿Por qué, Luli? Esta no. ¿Por qué Tal no? vez en la final, tal vez. ¿Cómo? Una vacuna lleva años de experimento. No es 100% confiable esta. ¿Cómo no? La Sputnik es 100% confiable. Tengo mis reservas. 5. La Astra, la de AstraZeneca también. La única que no es confiable es la CanSino, me parece, la China. No, Y a saber cuál nos toque. Bueno, eso sí, ¿verdad? Pero no, yo creo que debe tocar la buena. Conociendo a nuestro HH gobierno. No, yo creo que debe ser la buena, porque pues es para todos y debe ser, todas las vacunas yo creo que son buenas, no nos van a dar agua como medicamento como lo hacían otros gobernantes, ¿verdad? No los creo tan así, pero todo puede suceder. Pero no creo, aquí ya es cosa mundial y yo creo que todos necesitamos de las vacunas, ¿verdad? Para que sean igual. Claro. Bien, ¿entraron sus compañeras a la clase anterior? Sí. Ya están llegando, ya están en... Mayra, buenas tardes. Oiga, profe. ¿Cómo estás, Mayra? Somos 3, esperamos a una más para que ya haya quórum legal y poder iniciar. ¿Les parece bien? Sí. Sí, muy bien. Ya llegó, miren. Lisbeth. Oiga, Okay, profe, ¿cómo ¿no es estás? hecho Buenas esta escuela? tardes. Lisbeth sí es Sujei, ¿verdad tú, Mayra? Sí. Sí, perfecto. 1, 2, 3, 4. Bueno, ya hay quórum legal, nada más falta Ana y falta ¿quién? Ya sí. Y Belgrana. Bueno, yo creo que pues mientras que se unen, vamos a comenzar nosotros. Déjenme decirles que se va a ampliar más la clase a partir de este sábado. Sí, se va a ampliar vamos a tomar primera sección, vamos a descansar 5 minutos y entramos a la segunda sesión. ¿Sí está claro? Sí, ahí obra en su plataforma ya para que las vean. Entonces vamos a descansar 5 minutos y volvemos y retomamos la clase, ¿sí? Es bueno, porque ya a partir de aquí, aunque a pesar de que todavía estamos hablando un poco de historia con esto de las leyes de cámaras empresariales y sus confederaciones, pues ya vamos a empezar a hablar también ya de lo que es el sindicato, cómo se forma, cómo no se forma, quiénes pueden participar en un sindicato, quiénes no, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a empezar también a hablar de lo que es los movimientos sociales en México y a nivel mundial, de esos grandes movimientos sociales, cómo han afectado. Afectan a los sindicatos, afectan a los trabajadores, afectan a los patrones, sí los afectan, y principalmente en México, y no nada más en México, sino a nivel global, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Y ahorita para comenzar, mientras que llegan sus otros compañeros,
vamos a hablar precisamente de lo que ya les decía, ¿no? De la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones. Pero antes de llegar a esto, voy a darles un poco de historia para entrar en contexto de cómo es que surgen estas cámaras y confederaciones de industriales y de empresarios, ¿sí? Bueno, diremos, allá por el año de 1941, y para ser más exactos y precisos, en diciembre del año de 1941, México estaba inmerso en una delicada coyuntura nacional e internacional. Tenía una economía muy pobre, una economía en recuperación, que buscaba definir un proyecto nacional viable por la seguridad de la expansión económica, precisamente con la iniciativa privada, que es en donde se apoyan la gran mayoría de los países, en esa inversión de los industriales, los empresarios privados. Bueno, surgen entonces, pues como siempre, durante la historia, esos grandes hombres de empresa de aquel tiempo, con la necesidad de conformar una agrupación que representara al sector industrial del país y que estuviera integrada por los mismos industriales y para los industriales. Una organización en la que se aglutinaran los intereses, objetivos, planes de sector, etcétera, etcétera, de aquellos que no dudaron en intervenir, en invertir en el desarrollo del país. Esto es bien importante. La inversión privada pues siempre es la que genera empleos y genera muchas cosas y hace que la economía fluya. Así vio la luz la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, mejor conocido como Canacintra, posicionándose como la organización líder en México. Ahora bien, acostumbrados los industriales a adaptarse a los cambios en el entorno económico y político y conscientes de su convicción nacionalista y de su oposición a regalar al país en pedazos a los intereses extranjeros, pues bueno, inicia la Canacintra, formada en su inicio con 93 socios. La Cámara creció de tal forma que años más tarde el número de socios superaba los 13,500 socios, cifra que fue creciendo al paso de los años, pues la Cámara se había convertido ya en un eficaz instrumento de mediación y arreglo a los problemas que por diversos motivos tenían los industriales. Así las cosas, desde ese entonces, Canacintra facilita el desarrollo de la industria nacional, interactuando con los gobiernos federales, estatales y municipales, así como con el poder legislativo, al plantear posturas a favor de las empresas. Igualmente, realiza acciones entre organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para dar solución a los proyectos y necesidades de sus afiliados. Por último, podemos decir que a la organización empresarial corresponde el proceso de organización de los talentos humanos, de los estados financieros y de los materiales de los que dispone la empresa para alcanzar los objetivos deseados. No olvidemos que la Canacintra tenía una circunscripción a nivel nacional y únicamente estaban fuera los estados de Jalisco y Nuevo León, en virtud de que ellos contaban ya con agrupaciones propias. Y esto es para empezar ya a hablar en una forma directa de lo que es la ley de las cámaras nacionales y confederaciones. Bueno, al llegar a esto, nosotros tendremos que hablar precisamente de saber qué es esta ley, para qué sirve, cómo la van a manejar, cuáles son sus objetivos, qué es lo que nos manifiesta esta ley. Pero antes de llegar a esto, ustedes ya tuvieron que ver
leído por lo menos algunos artículos. Son pocos artículos, son 46 artículos. Ya debieron de haber leído. Y aquí la pregunta es la siguiente. ¿Hay similitud entre una cámara empresarial con un sindicato y entre una confederación patronal y una confederación de trabajadores? Si es sí, ¿en qué? Si es no, ¿por qué? Espero sus comentarios y respuestas. Bueno, yo en lo que pude ver y entender, ¿Sí? a consideración de lo que usted opine, un sindicato, bueno, pues tiene sindicalizados que pagan una cuota porque los apoyen en su trabajo, ¿no? Que los respalden, que le den seguimiento a situaciones problemáticas laborales, según lo que he entendido. Te Y en interrumpo cuestión tantito. de una... Luli, te interrumpo tantito. Sí. Nada más para aclarar algo. Sí. Las cuotas sindicales no se pagan o no la pagan los trabajadores para que los auxilien en algo. No. Las cuotas sindicales son precisamente para que ese sindicato pueda proveer a los trabajadores de préstamos para bienes muebles e inmuebles, o para préstamos en lo económico, o para cuando se suscite una huelga, darles ayuda a los trabajadores para que se sostengan mientras perdura la huelga. Son unas cuotas que también pagan ¿qué? Los empresarios, los industriales a las cámaras. Pero no es nada más, para que quede muy claro, Luli, no es para que lo saquen de problemas. ¿Sí está claro? Bien, ¿qué más, Luli? Bueno, ok, pero bueno, como quiera, por ejemplo, cuando hay una huelga, pues es un problema, entonces los apoyan en que se les siga dando su sueldo, ¿no? Algo así también entendí. No les dan el sueldo íntegro, pero sí les Ajá. dan ayuda para que subsistan mientras perdura la huelga. Ajá. Así es, ok. Y en el caso de una cámara, pues hay que pagar, bueno, yo sabía, por ejemplo, acá tenemos, pertenecemos a algunas cámaras y se paga una anualidad. Sí. Entonces, como miembro tienes derecho a publicar información, solicitar capacitación a ciertas áreas que coincidan con la cámara en la que a la que pertenecen, claro. Ajá, pertenecieron. Entonces, pues para mí tienen un poco, o a lo mejor un mínimo de similitud, pero no al 100%. Al fin de cuentas, yo lo veo como un beneficio para las empresas y a los integrantes, que en este caso pueden ser, por ejemplo, los empleados, porque al fin de cuentas sí tienen beneficios porque sí los apoyan. Entonces, sí encuentro un poquito de similitud yo, en lo personal. Claro. Sí, yo creo que sí hay más similitudes que ahorita vamos a ver. Y nada más que con ciertas diferencias. Mayra, Brenda, Sugey, ¿alguna opinión al respecto? Estamos hablando de sindicatos con cámaras empresariales, confederaciones de trabajadores con confederaciones patronales. Yo siento que igual sí tienen como similitud porque estamos hablando que una confederación está formada por federaciones, ¿no? Y si hablamos de una cámara empresarial, de igual manera se agrupan, pues no sé, se podría decir que igual de diferentes federaciones. Industrias o empresas de diferentes entonces creo que por ese lado sí tienen mucha similitud porque estamos hablando de algo que junta varias federaciones, varios grupos. Sí. Obviamente ya las finalidades puede ser que, bueno, no sé, el sindicato es por ver el bien de los trabajadores, tanto por el bien de las empresas, ¿no? Y las cámaras empresariales, pues de igual manera van con un objetivo, pero ya iba más a nivel empresarial, más a nivel organizacional. Si no me equivoco, no sé lo que yo tengo entendido. Sí. Sugey, Brenda, ¿alguna opinión al respecto? Brenda y Sugey, las quiero ver. No me pongan su foto, por favor, díganme si hay alguna relación entre una cámara empresarial con un sindicato o una confederación patronal con una confederación laboral, o sea, de trabajadores.
Bueno, han de estar analizando su respuesta. Bueno, yo creo que sí hay mucha similitud, muchachas. Mucha similitud. Porque tanto un sindicato y una cámara son coaliciones de personas. En el sindicato son coaliciones de trabajadores. En una cámara son coaliciones ¿de qué? De empresarios, de industriales. ¿Sí está claro? ¿Qué es una diferencia que puede existir entre una confederación patronal con una confederación de trabajadores o con una cámara empresarial, con un sindicato de trabajadores? Pues única y exclusivamente que la cámara y la confederación patronal como que son más organizadas que el sindicato y que la confederación de trabajadores. ¿Por qué? Porque ofrecen lo mismo. Ambos pagan una cuota. El trabajador paga una cuota sindical. El patrón paga una cuota, como mencionaba Luli, ¿verdad? En algunas es a través de una anualidad. En los trabajadores es sea quincenal, sea semanal o sea mensual. O sea, cada vez que reciben su pago. ¿Sí? Bueno, entonces hay muchas relaciones. Y para esto tendríamos que recurrir precisamente al artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Un sindicato tiene estatutos, una cámara tiene estatutos, una confederación tiene estatutos y una confederación patronal también tiene estatutos. Entonces estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Estarías hablando de, bueno, ya que podemos identificar esto, que no hay mucha y no es grande la diferencia entre una cámara empresarial y una confederación empresarial con sindicato y confederación de trabajadores, pues tenemos que comenzar a conocer lo que es precisamente la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones. Esta ley surge precisamente a raíz, en el año de 1936, a raíz de que con este movimiento que inicia la Canacintra, y para efectos de que fuera quien regule a las cámaras, está la Secretaría de Economía, como lo indica la fracción segunda del artículo 2 de la citada ley. También nos da los conceptos de industriales, de comerciantes, de cámaras, de confederación, de circunscripción, de giro, de ejercicio, de grupo promotor, de CIEM, de clasificador y de salarios. Dos cosas son importantes aquí en distinguir esto. Primeramente, ¿cuál es? El CIEM. ¿Qué es el CIEM? El CIEM no es más que el Sistema de Información Empresarial Mexicano. Y las cámaras de empresarios son quienes le proporcionan a la Secretaría de Economía cómo es que está funcionando la industria, la empresa turística, no turística, industrial, comercial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces le indican qué es lo que hay, cuántas vacantes hay, si es que hay demanda, si es que hay oferta, etcétera, etcétera. Pues entonces, todo eso es bien importante conocerlo. Y esto de que nos hablen en la ley de cámaras empresariales acerca del salario mínimo, pues bueno, aquí es increíble que las cámaras de empresarios estén más al pendiente del salario mínimo que el propio trabajador. ¿Verdad? Y que además también que las cámaras empresariales sí se defienden. Sí se defienden, ¿por qué? Porque como lo vamos a ver más adelante en esta ley, como lo vimos al principio de la introducción en el contexto, pues la Cámara tiene injerencia con el Poder Legislativo para decir, espérate, no pases esta ley, deténla tantito. ¿Por qué? Porque nos perjudica. No la queremos así, no la queremos acá. Podemos observar, por ejemplo, en el TEMEC, ¿quiénes intervinieron, aparte de los representantes del gobierno, en ese famoso Tratado de Libre Comercio? Los industriales, los empresarios. Acompañaron a nuestras autoridades a Estados Unidos. ¿Para qué? Para que cabildearan, para que vieran, para que analizaran, para que checaran qué es lo que les conviene, ¿verdad? Y esto pues afecta también a lo que es
a los trabajadores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, no vamos a pedirle aquí a una empresa que pague un salario como lo pagan en Estados Unidos o como lo pagan en Canadá. Ya, por ejemplo, un salario mínimo en Estados Unidos es el equivalente a 15 o hasta $25 por hora laborada. En México, ¿por cuánto es? Si dividimos nosotros 141 entre 7 días, ¿de cuánto les toca? De a ciento y tantos pesos. Perdón, la hora. ¿De a cómo les toca cada hora? ¿De a 10 pesos? ¿De a 11 pesos? De 20 pesos. De 20 pesos. Imagínense qué comparación hay con una hora de trabajo tanto en Canadá como en Estados Unidos. Es muy grande, mucho, muy grande. Entonces no podemos competir. No obstante, pues bueno, los industriales, los empresarios de nuestro país están contentos porque les benefició, y sí que les benefició este Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. Seguir hablando de la ley es hablar precisamente de las facultades y las atribuciones que tiene la Secretaría de Economía para con los integrantes de las cámaras y confederaciones empresariales. Nos ubicamos en el artículo 6 y podemos hablar de qué es lo que hacen. Ahí nosotros podemos checar así dentro de las fracciones del artículo 6, 2 que son de importancia. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace la Secretaría de Economía para que las cámaras cobren determinada cantidad por pertenecer a ellas? Lo debe de regular la Secretaría de Economía, pero sin embargo no lo hace. Por ejemplo, yo me pongo a pensar que aquí en León hay mucho comercio, muchas tienditas, como le llaman, y casi por la gran mayoría están afiliadas a la Canaco, que es la Cámara Nacional de Comercio, y todas pagan una cuota de 400 pesos semanales. ¿Cuántas tienditas no hay pagando? Y lo que es peor aún, las obligan a que pertenezcan a la Cámara, cuando en la misma ley nos indica que no es obligatoria la afiliación a las cámaras. No es obligatoria. Y sin embargo, la Cámara dice, no, aquí tú es. Ok, vamos a suponer que para la Canaco sea obligatorio. Pero cuando una tiendita de estas tiene un problema porque la ha clausurado por vender azúcar suelta, ¿verdad? Y llega los inspectores de mercados y la clausuran. Y la tiendita dice, ¿y ahora quién me va a ayudar? No cuenta con al estar pagando una cuota a la Cámara, pues la Cámara debe de prestarles, ¿qué? Sus abogados para que la defiendan. Ayudarla a reabrir su negocio y ayudarla de una u otra forma para que le disminuyan la multa que le pudieran cobrar administrativamente. Sin embargo, no lo hacen, no lo hay. Y nada más determinado grupo de personas que pertenecen a esta Cámara, pues sí hacen uso de eso. Como decía su compañera Luli, les dan capacitación, les dan esto, les mandan a cursos, a esto, y que va incluido en la cooperación que pagan a las cámaras. Aquí en este caso, para las pequeñas tiendas no hay eso, no les dan eso. Entonces, ¿por qué obligarlos a que pertenezcan a una cámara empresarial si no es obligatorio de acuerdo a la ley de cámaras empresariales? Bueno, aparte luego los tenderos, bueno, como lo comenta, tienen luego otros beneficios con los mismos proveedores, por ejemplo, Bimbo, por ejemplo, FEMSA, Coca-Cola, les ofrece a veces esa capacitación que a lo mejor sin pagarlo, por el hecho de comprarle cierto número de mercancía, se las otorgan, ¿no? Cuando ya son clientes asiduos y bien establecidos. Entonces también viene ese beneficio y por eso también se afilian a la Canaco, porque no tendría caso, ¿verdad? No tendría caso estarlos pagando si no van a recibir una ayuda de la Cámara que tiene. Sí, por otro lado lo están teniendo hoy gratis, ¿no? Nada más que en ocasiones, ahorita por ejemplo, ¿no? Coca-Cola se adorna, o FEMSA que pertenece aquí al Bajío y demás, pues están adornando en que les pusieron unas micas a las de las tienditas para que no se contagiaran, ¿no? Y que despacharan con un plástico sin que hubiera una relación directa entre dependiente y comprador.
Pero bueno, lo hizo FEMSA. No les cobraría la instalación, ¿verdad? Bimbo, pues Bimbo a veces les da una comisión por vender tanto producto, como lo que hace la cerveza. Aquellas que venden cerveza cerrada, en botella. Bueno, a veces se van más por la cerveza porque la utilidad es mayor que en los otros, ¿no? Qué bueno que todos estos proveedores de estas microtiendas en realidad los apoyaran, pero que en realidad los apoyaran, como por ejemplo ahorita con esto de la pandemia, ¿no? En darles un beneficio, por decir algo. ¿Sabes qué? Si me pagas en 8 días, págame en 2 meses, o págame en 3 meses el producto y yo te sigo surtiendo. Difícilmente, ¿verdad? Pero sin embargo, pues bueno, sí deberían de apoyar más, ¿sí? Otra fracción interesante es aquí precisamente que el CIEM, que no es otra cosa el CIEM más que el sistema que dijimos de información empresarial mexicano. El CIEM solicita por escrito a las cámaras y confederaciones les rindan un informe actualizado para que tengan acceso primeramente a los programas gubernamentales orientados al desarrollo del comercio, servicio, el turismo o la industria. Es interesante porque se benefician estas cámaras empresariales, o sea, sus afiliados, no también las cámaras, ¿verdad? Porque las cámaras también ofrecen algunos servicios que ya son por separado y cobran. Por ejemplo, las famosas, ¿cómo se llama? A ver, ayúdenme, los ISOs, las certificaciones, ¿verdad? Las cobran. ¿Y quiénes las aplican? Pues estudiantes como ustedes de los últimos grados de una licenciatura van y hacen el estudio y dicen, sí, ya, págame la certificación y no hay ningún problema. Bueno, dentro de esta también está la importancia de conocer cuál es el objeto de las cámaras. Y eso nos vamos a ir al artículo 7. Al artículo 7, y yo quisiera pedirles que si tienen ahí la cámara, si no abran su pantalla y entren a internet y vean, busquen la ley de cámaras y que le den lectura al artículo 7, ¿sí? De esta ley, fracción primera. ¿Qué dice? ¿Quién quiere hacer el favor de leer? Artículo 7, fracción primera, de la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones. Dice artículo 7, las cámaras tendrán por objeto representar, promover y defender los intereses generales del comercio, los servicios, el turismo o de la industria según corresponda, como actividades generales de la economía nacional, anteponiendo el interés público sobre el privado. Bien, yo tengo una pregunta ahí para ustedes 4, ¿verdad? ¿Será cierto que anteponen el interés público sobre el privado? Brenda ya movió la cabeza, no sé por qué la movió, pero lo digo así, como que no, ¿verdad? Pero perdón. ¿qué dicen? Que este tipo de cámaras antepondrán, ¿sí? Fíjense bien, antepondrán el interés público sobre el privado. O sea, atender primero a la sociedad en lugar de beneficiarse a ellos. Me dice Mayra que no. Digo que Mayra, no. no, bro, ¿está loco usted o qué, verdad? O sea, se hacen creer, pero realmente no es así. No es así, ¿verdad? O sea, en el papel está muy bonito escrito, se oye muy padre, ¿verdad? Pero ya en la práctica definitivamente no lo hacen. ¿Sí está claro? Bien, bueno. Hay otro punto ahí también bien importante, ¿no? Que es precisamente la fracción sexta. ¿Quién quiere ser del favor de leerlo? Esa es una relación que existe entre estas cámaras y confederaciones con el fisco. ¿Quién le da lectura? Yo. A ver, por favor. Colaborar con el Servicio de Administración Tributaria emitiendo opinión respecto de los sectores que deben integrar el padrón de sectores específicos y proporcionar a solicitud de dicho órgano la información estadística que requiera para la incorporación de contribuyentes a dicho padrón. O sea que poco falta para que las cámaras digan, nada más cóbrales a estos, ¿no? Y a estos no les cobres. Bueno, como estaban, ¿verdad? Hace unos años, ¿verdad? Y cuánto se ha sabido ahorita que deben miles de millones de pesos al fisco. Pues, ¿de qué méritos goza? O bien podríamos decir que entonces esta ley no está actualizada, no está acorde a la realidad que estamos viviendo.
pues bueno, yo creo que hay que abrogar esta ley en su totalidad, ¿verdad? No derogar algunos artículos, sino abrogarla completamente y que exista una ley nueva que sea que más justa y más equitativa para todos, para todos. Seguir hablando de las cámaras, pues también esta ley nos habla precisamente de lo que es la constitución de las cámaras, cómo se constituyen, cómo se forman y qué se hace para la autorización de una cámara. Aquí también algo resulta importante, es hablar de que para que una cámara nueva empiece a funcionar, pues primeramente la Secretaría de Economía, a pesar de que lo autorice, tiene que pedirle su opinión a las cámaras empresariales o a la Confederación de Cámaras Empresariales. Y ellos van a decidir si efectivamente aprueban una cámara nueva o no la aprueban. Por favor, ¿quiénes son ellos o qué se sienten, verdad? Eso no se me hace muy equitativo, pero bueno, eso es también de lo que aparece aquí. También hablaremos de los estatutos de las cámaras y confederaciones. Un sindicato, otra similitud con los sindicatos. Les decía hace unos momentos, un sindicato tiene estatutos, una confederación de trabajadores tiene estatutos, una cámara empresarial tiene estatutos y una confederación empresarial tienen estatutos, ¿verdad? Como la denominación, referencia de qué se va a tratar, el domicilio, el objeto que se propone, entre otras cosas. Y hablando de objeto de una cámara, pues es bien importante también saber cuál es el objeto de una cámara, ¿sí? Nos vamos al artículo, a ver, ayúdenme, pues bueno, es el 7 de nueva cuenta, ¿no? Pero ya vimos algo. Pues vamos a lo que es precisamente lo relacionado a la constitución de esas cámaras, de la asamblea y del consejo directivo y de los funcionarios, que es la asamblea general y del consejo directivo. Artículo 20 al 24. ¿Quién quiere hacer el favor de leer el 20 con las 7 fracciones que tiene ahí? Cualquiera. Nada más así para recordarlo, ya lo vieron, ya vi sus trabajos, unos muy... No, les faltó más porque son 46 artículos que hay que leer a fondo para poder sacar lo que yo les pedía, el objeto, cómo está constituido, cuál es la normatividad, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Quién lee el artículo 20 y sus 7 fracciones que tiene ahí? Sujei, aparece, a ver, Mayra, adelante. Sí. Brenda. Es el artículo 20. La Asamblea General es el órgano supremo de las cámaras y confederaciones. Estará integrada respectivamente por sus afiliados y por representantes de las cámaras y le corresponderá, fracción 1, aprobar los estatutos y sus modificaciones. Fracción 2, aprobar el programa de trabajo, así como el presupuesto anual de ingresos y egresos. Fracción 3. Aprobar las políticas generales para la determinación de los montos de cualquier cobro que realice la Cámara o Confederación, conforme a lo previsto en esta ley y en los estatutos. Cuarto, vámonos al cuarto, Mayra. Designar a los miembros del Consejo Directivo y al auditor externo. 5. Aprobar o rechazar el informe de administración, el balance anual y el estado de resultados que elabora el Consejo Directivo. 6. Acordar la disolución y liquidación de la Cámara. 7. Las demás funciones que establezcan en esta ley, sus reglamentos y sus propios estatutos. Y por último tenemos el 21, donde dice que la Asamblea General le va a celebrar al menos una sesión ordinaria durante los primeros 3 meses de cada año. La convocatoria, desarrollo y acuerdos de toda la sesión serán registrados en el acta correspondiente. Y ahí estamos hablando de ¿qué? De la Asamblea General, que también yo les pedía, ¿sí? Enseguida en el artículo 22 nos habla precisamente de lo que es el consejo directivo y de los funcionarios. Y nos dice cuáles son sus funciones, de la fracción primera hasta la fracción 11ª. Después viene el 23 que nos habla del consejo directivo para pasarnos a lo que es el capítulo 7º, artículo 25 del patrimonio de las cámaras y sus confederaciones. ¿Quién quiere leer el artículo 25 y las fracciones de la 1 a la 7ª, por favor? Profe. ¿Sí? Disculpe que interrumpa la clase.
Sí, tú, Hey, dime. Estoy aquí con un problema un poquito grande en No, cuestión no. de trabajo. Atiéndelo, por favor, Sujei, atiéndelo, no te preocupes, puedes retirarte. No, de hecho voy a seguir conectada. Ándele, pues. Tengo aquí las dos computadoras, nada más que si no le contesto, es Bueno, porque también ándele, pues, estamos no en te otra preocupes. reunión, ¿eh? Ok, perfecto. Disculpa. Acuérdense de que si estoy hablando muy rápido o algo, esto lo pueden consultar en mi canal de YouTube, Rogelio Pérez, ¿sí? Nada más me faltan como unos 20 suscriptores para llegar al 1,000,000 y me manden una lana. Así es de que ustedes son 6, ya no me faltaría uno, no se crean. Bueno, entonces hay que consultarlo, es consultable también ahí, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos entonces el artículo 21 del patrimonio. Me voy a permitir leerlo yo. Dice, el patrimonio de las cámaras y confederaciones será destinado estrictamente a satisfacer su objeto y comprenderá los bienes muebles e inmuebles, el efectivo, valores e intereses de capital, créditos, remanentes y rentas que sean de su propiedad o que adquieran con el futuro por cualquier título jurídico. 3, cuotas ordinarias o extraordinarias a cargo de sus afiliados o de las cámaras respectivamente por cualquier concepto. 4, las donaciones y legados que reciban. 5, el producto de la venta y sus bienes. 6, los ingresos por prestación de servicios. 7, los ingresos derivados de servicios concesionados o autorizados. 8, los demás ingresos que obtengan por cualquier otro concepto. O sea, las cámaras empresariales y las confederaciones toman mucho dinero. Inclusive estaban tomando dinero del gobierno, de la federación, de las entidades federativas, de los municipios, porque creían que hacían actos de caridad y no lo hacían. Yo creo que estas confederaciones estaban como están ahorita los clubes sociales, Club de Leones, Club Rotario, Club Las Américas, Club Sembradores de la Amistad, etcétera, etcétera. Eran asociaciones civiles, ¿verdad? Que pues ahí llevaban un dinerito, así muy a gusto y sin hacer absolutamente nada en beneficio de la sociedad. O a veces decir, bueno, vamos a ir a la romería. Lo organiza el Club Rotario, el Club de los Españoles en México, el Club de los Amigos de los Españoles, y entren todos a la romería y paguen ya para que se alivianen. Ustedes que nunca han probado una paella. No era esa su función, ¿verdad? Sin embargo, bueno, cosas aquí importantes que hay que hacer ver es la fracción cuarta, donde nos habla de las donaciones y legados que reciban. Donaciones. Muchas veces fueron utilizadas, no lo digo yo, lo dicen estudiosos de esto, que han recibido donaciones, pero que son para invertirse en otros lados. Podemos hablar aquí que pueden ser que testaferros, o pueden ser prestanombres, o pueden ser muchas cosas. No quiero llegar a la última palabra, lavadores de dinero, ¿verdad? Pero dice Luli, puede ser, profesor, no se asuste, ¿verdad? Ya lo dijo. Bueno, pero entonces... Es que sí, pues es bien sabido, ¿no? Por ejemplo, bueno, también se sabe, ¿no? Los gobernantes pues, son apoyados por gente muy adinerada del país, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es donde se respaldan. Entonces, ¿qué más se puede...? Si no se podía considerar también una cámara, pues claro que sí, seguro. Claro que sí, ¿verdad? Dice Luli. Tristemente. Bueno, bien, ya me apareció el aviso, no sé cuántos minutos me queden para que termine esta primera sesión de la clase. 1:40. 1:40. Nos vamos a desaparecer en un ratito. Van a descansar 5 minutos y volvemos a retomarlo. ¿Sí está claro? ¿Sí? Bien, bueno. Otra cosa importante que hay en esto, pues es precisamente los ingresos por prestación de servicios, por concesionarios y por ingresos que provengan de otra cosa. Pero bueno, eso ya los dejamos, ¿no? Para llegar a algo bien importante, a lo que es el CIEM, el famoso Sistema de Información Empresarial Mexicano. El CIEM es un instrumento del Estado mexicano con el propósito de captar, integrar, procesar y suministrar información oportuna y confiable sobre las características y ubicación de los establecimientos de comercio, servicios, turismo e industria en el país que permitan un mejor desempeño y promoción de las actividades empresariales. 1 minuto. ¿Perdón? 1 minuto. Sí, 1 minuto, bien, Luli. A ver, pues ya quieren tomar 6 minutos o le sigo todavía. No. Bueno, no, vamos a desaparecer. Ya saben que vamos a desaparecer. No se preocupen, 5 minutos y volvemos. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, perfecto, bien. Dice, la inscripción y registro para el CIEM en la cámara que corresponda será obligatorio.
para las empresas y no obligará al pago de cuota alguna de afiliación, más si al pago de registro según lo dispuesto en este título. Los ingresos por este concepto se destinarán preferentemente a la mejoría y desarrollo tecnológico del CIEM. Bueno, el CIEM son los gobiernos federal, estatal y municipal, que son quienes planean el desarrollo socioeconómico, el diseño de las estrategias, la promoción y la aplicación de los instrumentos de política